conectar mío. Van a tener que tener paciencia porque estoy iniciando con tecnología nueva y esto siempre es complicado. Y aquí, bueno, afortunadamente tengo un buen escritorio donde poder escribir y todo el asunto. Ni siquiera sé si realmente voy a terminar usándolo porque ya me desesperé hoy. No tenía yo acceso al aula. Es que ustedes ni conocen la ENES, ¿verdad? ¿O sí la conocen? No. Fuimos a recoger nuestros papeles, algunos de nosotros, pero esto... Es muy moderno, entonces se van a dar cuenta que todas las aulas pueden tener acceso al aula solamente con huella digital. Entonces hay que programarle su huella digital para tener acceso al aula y estaba mal la mía. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Que fue todo un show. Bueno, déjenme entonces que empecemos, ¿sale? No sé si tengan alguna duda previa antes de iniciar. Vamos a iniciar un nuevo tema, ¿sí? La idea de estas dos clases es repasar algunos aspectos y verlos, espero, con más detalle, cómo se genera el de membrana en reposo, ¿sí? Ya empezaron a ver algunas cosas con el doctor y, bueno, yo espero que esto que vieron nos pueda servir para seguir viendo algunas de estas cuestiones. Bueno, entonces vamos a empezar con un concepto que ustedes estuvieron analizando, si entiendo bien, estuvieron analizando sobre todo aspectos muy generales de cómo difunden diferentes compuestos a través, pues, de la membrana, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una membrana, digamos, ¿no? Que sea una membrana que sea, déjenme ver si tienen ustedes una membrana, está formada de una bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Qué horror, que me salen tan feos, no más. Pero se lo imaginan, ¿no? Tienes una membrana, ¿verdad? En donde el interior, ¿se acuerdan? Es lipofílico y tienen un medio acuoso a ambos lados de la membrana. Diferentes compuestos pueden difundir esta membrana dependiendo de su gradiente de concentración, ¿sí? En el caso de un medio que tiene una mayor concentración y un medio que tiene aquí menor concentración, ¿no? Entonces, déjenme ver si puedo poner aquí una más fina. Creo que no, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dependiendo de esos aspectos van a difundir estos compuestos. Pero las cosas empiezan a complicar cuando ustedes tienen algunas moléculas que tienen propiedades distintas, ¿sí? Y que por ejemplo tienen algunas cargas, ¿sí? Tienen algunas cargas. Entonces, ahí se empiezan a complicar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienen, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿sí? En un lado, con una concentración distinta, a cuando tienen cloruro de sodio, el otro lado, con una concentración distinta. Y por ejemplo, en solución, estas moléculas se pueden disociar, ¿verdad? Y entonces pueden tener ustedes los distintos iones a ambos lados de la membrana, disueltos, y cada ion, en particular, cada ion, por separado, tiene propiedades distintas de difusión, ¿verdad? O sea, velocidades distintas de difusión y pues se complica más si tenemos concentraciones distintas de estos iones a ambos lados de la membrana. Entonces,
Cuando eso ocurre, tenemos iones que tienen ciertas cargas, ¿verdad? Y distintas soluciones. Entonces, las leyes de Fick, de difusión pasiva, cambian. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender cómo es que partículas cargadas difunden a través de, pues difunden en general, ¿no? No nada más a través de la membrana, sino cómo difunden. Y pues para eso, entonces, vamos a entender primero un concepto que se llama vamos a tratar de entender un concepto que se llama potencial de difusión. ¿Sí? Doctor, Sí. discúlpeme, solo quería preguntar si podemos grabar la clase de hoy. Ay, gracias, qué bueno, sí. Pues bueno, vamos a grabar la clase. Gracias. Ya la estoy grabando. Bueno, entonces vamos a empezar con los conceptos de potencial de difusión, ¿sale? Cuando ustedes tienen, como yo les decía, aquí lo ven claramente, ¿verdad? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. No, ¿verdad? No la van a ver, porque lo que le puse fue que vieran... Ahí voy. Espero que ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno. Sí. Cuando ustedes tienen, si se fijan, cuando ustedes tienen iones, como yo les decía, que se pueden disociar en una solución, en este caso es acetato de potasio, pero puede ser cualquier otra molécula. Estas iones que se disocian, sus cargas, que tienen diferentes cargas, estos iones, diferentes tamaños de molécula cada uno de estos iones, en una solución, estos iones van a desplazarse o difundir a lo largo de ella con diferentes velocidades de difusión, porque cada uno tiene propiedades distintas de difusión, ¿verdad? De tal manera que en un estado inicial, como ven aquí, pues no se forma como tal una diferencia, digamos, porque pues, hay una barrera que impide la difusión de ambos iones. Pero si en algún momento hipotético abrimos esta barrera y estos iones pueden difundir desde un compartimento hacia otro, ¿sí? En una partición que se puede remover, pues lo que vamos a ver es que algunos de los iones, en este caso el potasio, pues va a difundir con una mayor velocidad que el ion acetato, ¿sí? Y en un estado estable, pues siempre los iones potasio van a estar delante de los iones acetato, formando lo que conocemos como un dipolo. Déjenme ponerles, me dicen si ven la presentación como tal, sí. Entonces, van a formar un dipolo, ¿sí? Un dipolo en donde tienen pues, una carga positiva y una carga negativa a ambos lados, ¿no? de esta molécula. Claro, estas moléculas no pueden difundir de manera separada a través de esta partición o de esta membrana, porque se violaría un principio básico que vamos a hablar en todo el curso, que es el principio de electroneutralidad, ¿sí? Este principio de electroneutralidad no se puede violar. Es decir, no podemos en algún momento tener más iones de un lado de la membrana que de otro lado de la membrana, ¿verdad? Porque simplemente disolvemos una sal que pues va a tener la misma concentración de acetato que de potasio. No podemos difundirlo. Sin embargo, la formación de estos dipolos va a formar, ¿sí? Como ustedes, espero que más o menos lo hayan visto así, si no, ahorita lo explicamos, van a formar estos dipolos, ¿sí? Un gradiente, ¿sí? Y se van a estar alineados de tal manera que en un estado inicial, donde había una diferencia de concentraciones, aquí hay una concentración de la sal muy grande, comparada con una concentración muy pequeña del acetato de potasio en el otro lado de la partición,
Cuando nosotros en el estado estable, ¿sí? O mientras dure esta difusión, durante el periodo en el cual se van a igualar las concentraciones, lo que vamos a ver, si medimos el potencial eléctrico a ambos lados de la partición en el momento inicial, pues vamos a tener que no hay diferencia de potencial eléctrico. Sin embargo, cuando se forman estos dipolos simplemente porque están difundiendo, nada más por el hecho de que están difundiendo, se va a formar un potencial eléctrico distinto de cero. ¿Sí? Un potencial eléctrico distinto de cero. Y el valor pues va a depender de cómo esté orientado el dipolo, ¿verdad? Siempre tomamos, cuando se miden potenciales eléctricos, pues se toman, por un lado, se toman el valor del potencial eléctrico de un punto respecto a otro punto. Es como cuando medimos la presión de agua, digamos, ¿no? Tenemos un tinaco lleno de agua, ¿sí? Y una llave. Aquí, una llave de agua. Va a haber un flujo de agua. Bueno, esta diferencia en la altura, en este caso h, pues va a estar determinando pues el flujo de agua. Bueno, pues en este caso, esta diferencia de potencial eléctrico tiene que ver con la diferencia de concentraciones, ¿sí? ¿Cómo podemos, díganme si lo vieron, cómo podemos calcular este potencial de difusión? Es un potencial de difusión. ¿Cómo podemos calcular este potencial de difusión? Alguien que me diga. ¿Lo vieron? ¿Era con una fórmula? ¿Perdón? ¿Era con una fórmula? Sí, sí, claro. ¿Cuál fórmula? Eso es lo que les estoy preguntando. ¿La de la ley de Fick? No, no es la de la ley de Fick. ¿No la vieron todavía entonces? Bueno, vamos a ver cómo se puede calcular. Pero hasta aquí vamos bien. ¿Cómo se puede calcular este potencial? ¿Sí? Entonces, déjenme borrar aquí. ¿Cómo borro? Ok. Entonces, ¿cómo calculamos este potencial de difusión? Entonces, el potencial de difusión lo vamos a definir con una V, porque es un voltaje, finalmente. Entonces, el potencial de difusión lo vamos a definir como... Lo voy a escribir primero, ¿sí? ¿Se ve bien? Entonces, el potencial de difusión se va a calcular como este D más, vamos a ponerlo aquí, este D más es el coeficiente de difusión, espero que esos términos ya los tengan claros, ¿no? El coeficiente de difusión del catión, es coeficiente de difusión del catión. Y D menos, pues, ¿qué será? Pues el coeficiente de difusión del anión, ¿verdad? ¿Y qué será, díganme, la concentración, la concentración en el compartimento O de la sal y la concentración en el compartimento I de la sal, ¿verdad? Y a ver, díganme ustedes qué es R, T y F. La constante de los gases. La constante de los gases ideales, ¿verdad? La constante de Faraday, la F, ¿no?
La F es la constante de Faraday. Y T, Temperatura. la temperatura en grados centígrados. Kelvin. Temperatura absoluta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esta constante de Faraday, ¿a cuánto equivale? ¿Alguien sabe su valor? ¿Cómo se puede calcular F? ¿Alguien se acuerda de sus clases de prepa, de secundaria? No recuerdo cómo se calculaba, pero tengo el valor. A ver, dímelo. Es igual a 96.485.3 calorías por mol. Más o menos 96.500, ¿qué cosa? Calorías sobre mol. No, ¿qué calorías? ¿No? ¿Cuál calorías? Las C son coulombs, ¿no? Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un coulomb? A ver si se acuerdan. ¿Qué es un coulomb? ¿Nadie se acuerda? Es 1 ampere por segundo. Bueno, no, algo. Ok, un coulomb en realidad es la carga, ¿sí? Es la carga es la carga que tiene un electrón. ¿Se acuerdan que en realidad la constante de Faraday se puede calcular, ¿sí? Calculando la carga que tiene un electrón, ¿sí? Por el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, la carga que tiene un electrón, ¿sí? Pues está dada en coulombs y ¿se acuerdan cuánto vale la carga que tiene un electrón? ¿Cuál es la carga eléctrica de un electrón? Se las voy a dar si no se acuerdan. Era como 1.602 por 10 a la menos 19, ¿verdad? Y el número de Avogadro, este es Q, y el número de Avogadro, ¿alguien lo tiene ahí? ¿De qué es el número de Avogadro? El número de Avogadro es la cantidad de electrones que tiene un mol, ¿verdad? Y esos son 6.023 por 10 a la 23. Entonces, tenemos 6.023 por 10 a la 23 electrones en un mol, ¿sí? Y la carga de cada electrón es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican esto por esto, les tendría que dar 96.500. A ver, háganlo. O sea, lo que les dice esta constante es cuál es la carga eléctrica que tiene un mol de solución, ¿verdad? Bueno, no de solución, de electrones. ¿Sí? A ver, ¿ya lo hicieron? ¿Cuánto da? ¿Sí o no? Me dio 96.488.46. O sea, casi 96.500, ¿verdad? Sí, muy cerca. ¿A alguien no le sale ese valor? Espero que a todos les salga. ¿Sale? Bueno. Para todos es claro, esto es importante, para todos es claro que es un mol, ¿verdad?
Un mol que es, o la concentración molar, o el número de moles. Así, el número de moles, digamos, que tiene ¿cómo se puede calcular el número de moles de una molécula, digamos? ¿Cómo se calcula? La masa entre el Sí, peso no, molecular. Exactamente, total, ahí ya lo escribí mal, la masa total entre la masa molecular, ¿verdad? Exactamente, así se calcula el número de moles, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una concentración molar, ¿sí? Digamos, de un mol, o una concentración molar, ¿cómo se puede calcular esa concentración? Entonces, el número de moles, o sea, esto, en un litro de solución, ¿verdad? O sea, entonces la concentración molar de cualquier cosa es el número de moles que haya en un litro de solución. Entonces, una concentración 1 molar, pues es la masa molecular, el peso en gramos, ¿verdad? Peso en gramos de la masa molecular, ¿verdad? El peso en gramos de la masa molecular disuelto en un litro de solución, ¿verdad? ¿Queda claro? Nada más como para que lo recuerden. ¿Sí? Pero bueno, vamos a regresar aquí. Voy a borrar, déjame borrar con mi supergoma. Estoy bien contento con él. A ver, vamos a borrar aquí, porque necesito este espacio. Bueno, entonces, me siento y además ¿quieren ver cómo va a ser su salón de clases ahora que regresen? ¿O no? Ahora les voy a dar un tour por su salón de clases. Fíjense. Sí, por favor. Nadie se los ha dado, qué horror, es como, díganle a su coordinadora que les voy a dar un tour aquí, a ver, vamos a ver, miren, yo estoy sentado en un... no, es que estoy con la otra cámara. Déjenme cambiarle la cámara de... Ay, espérenme. Ay, sí, se apagó. ¿En Bueno, qué piso Rafi, está, profe? ¿mande? Del ENES. ¿En qué piso está del ENES? Creo que es el piso 4. 3, piso 3, aula 302. A ver, vamos a dejar de compartirles. Les pongo rápido. Déjenme ver. Tengo que cambiarme de cámara tantito. ¿Qué se te apagó? ¿Sí? ¿Qué se te apagó? Esta. Sí. Ya. A ver, ya me ven diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está su salón. Tiene pizarrones en todas las paredes. De ese lado, de este lado. Allá están sus pupitres. ¿Ven sus pupitres? Gigantes, además, ¿no? Ahí está una ventana de colorcitos y después aquí adelante tienen otro super pizarrón. Tiene pizarrones en todas las paredes, tiene cañón, tiene todo el asunto que pueden imaginar. Entonces, pues ya cuando lleguen aquí van a ser muy felices. No se apagó, Se durmió. Ah, ok. Pero para eso Sí. hay que... Esta acá, mira, este botoncito Perfecto. se lo aplica. Y ya me acordé que Claro. se... Ahorita es que no tengo ganas, pero no te preocupes, No te ahorita. apures. Es que hay 300. Sí, no, la 1, porque es la que va a estar aquí. Ok. Muy bien. Ahorita continuamos. Entonces tenemos que con esta formulita que tienen aquí,
apréndansela por favor y anótenla, gracias. Van a calcular ustedes el potencial de difusión, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la diferencia de voltaje? Regresamos. ¿Cuál es la diferencia de voltaje que se forma cuando una solución divalente, que forma un dipolo, ¿no? Una solución que forma un dipolo eléctrico difunde a ambos lados de la membrana, al otro lado de una membrana, ¿sí? Esa es la manera en cómo se calcula este potencial de difusión. ¿Qué otra cosa necesitamos saber de esto? Bueno, en esta fórmula se puede abreviar muy fácilmente porque si nosotros la hacemos a 37 grados centígrados, vamos a poner que tenemos a 37 grados centígrados, ¿no? Y a 37 grados centígrados y ¿cuántos grados Kelvin son? Ustedes ya saben. No, ya, voy a empezar a usar esta. Muchísimas gracias. Sí, ya. Gracias. Cualquier cosa me echo su phone y su... No, ya. Yo ya lo arreglo, gracias. Sí. Entonces, a ver, a 37 grados centígrados son 310. Ay, me voy a cambiar de cámara porque me veían mejor en la otra, creo, ¿no? ¿O no? No les importa. No, ¿verdad? Porque están bien. En eso está bien. ¿En esa está mejor? Bueno, entonces 37 grados centígrados, digamos que son 310 grados Kelvin. ¿Cuánto se vuelve RT 2.3 RT sobre F? ¿Cuánto es? A ver. ¿Se acuerdan cuál es el valor de la constante de los gases ideales? Ahí lo deben de tener ustedes. Y ahorita se los paso, porque a mí se bolas con mi generación. Pero alguien se lo sabe, seguramente. ¿No es como 8.14 o algo así? Como Ah, sí, 8.14. eran 8.314, ¿no? ¿Sí? 8.314. Sí, ya lo estás haciendo joules por mol, sí. Joule sobre mol Kelvin, creo. ¿Y las unidades me las repiten? ¿Son 8. ¿Qué? ¿8.1 qué? 8.31. ¿Qué quieres? 8.30. 8.31. 8.314. ¿Qué unidades son? Ajá. Joules sobre mol Kelvin. No se cortó. A ver, díganme. 8.314, ¿qué? Joules sobre mol por Kelvin. ¿No? Bien. Entonces, hagan la cuenta, por favor, cuánto sale este cociente. 2.3 por RT sobre F. Y a ver, ¿quién gana? A ver, rápidamente. $0.06. 0.06. No, claro que no. A ver, ¿cómo crees? A mí también me dio lo mismo que Mariana. A ver, Es que puede ser que estemos tomando otras unidades. Bueno, puede con ser, otras unidades. sí, O sea, puede que sea ser. la constante de los gases con 0.0. Tienes razón. Algo así. Tienes razón. Espérame tantito entonces. Voy a ponerles el valor de la constante correcto aquí. Pero bueno, en lo que lo buscamos, ¿sí? En lo que lo buscamos,
Ay, bueno. También hay la constante de los gases en calorías. No sé si se... Sí, tienes razón. Sí, es que me hice bolas con mis papelitos y ya no lo noté. Pero bueno, muy fácil. Este cociente les va a dar 60, ¿sí? 60, para abreviarlo. Entonces, nuestra formulita, pues, se puede ahora resumir. Voy a cambiar de pantalla y voy a compartir con esta de acá. Y va a ser más fácil para mí ahorita. Entonces, pues esta nuestra formulita se resume, como ustedes se podrán imaginar, como B es igual a el coeficiente de difusión del catión menos el coeficiente de difusión del anión sobre la suma de los coeficientes de difusión por 60 logaritmo del cociente de las concentraciones. ¿Verdad? Ahora, un caso particular, ¿sí? Un caso particular de esta condición, ¿sí? Es cuando la membrana es impermeable a uno de los iones. ¿Qué pasa cuando la membrana es impermeable? Vamos a suponer que tenemos aquí los compartimentos. Voy a ponerlo otra vez, ¿no? Tenemos nuestra membrana. Y entonces ahora pensamos que qué es lo que ocurre en condiciones, ¿no? En nuestras células, que esta membranita o esta partición es lo que vamos a denominar semipermeable. Semipermeable, ¿sí? Entonces, si esta partición es semipermeable y ustedes tienen, ¿se acuerdan? Acetato de potasio. Y solamente va a poder difundir uno de ellos, ¿sí? ¿Qué pasa con esta formulita? Alguien que me diga cómo se reduce. O sea, si la difusión de alguno de estos es 0, vamos a suponer que el anión, ¿sí? Ustedes tienen aquí que esta formulita se puede reducir a B es igual a 60 logaritmo del cociente de las concentraciones a ambos lados de la membrana. ¿Están de acuerdo? ¿Para todos es claro eso? ¿Sí? Esta vamos a denominarle aquí ecuación 1. ¿Sí? O sea, no hay difusión, ¿sí? Porque pues, si no se va a violar el principio de electroneutralidad, eso es muy importante. Prácticamente no hay difusión, pero va a haber una diferencia de voltaje a lo largo de la membrana, ¿sí? Y esto, ¿quién me dice cómo se llama esta ecuacióncita o esta formulita? Esta condición. Esa ya la vieron seguramente. ¿No es la de Nernst? Exactamente, se le llama, es la ecuación de Nernst, ¿verdad? Es la ecuación de Nernst porque la postuló el premio Nobel Walter Hermann Nernst por ahí de 1800, bueno, él vivió entre 1864 y 1941. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a suponer, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que lo que sucede en las células, hagan un ejercicio ustedes, por favor.
Ustedes saben, tenemos una célula que tiene muy alta concentración de potasio en su interior y muy bajita concentración de potasio en el exterior. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que en el exterior tenemos 0.01 molar y en el interior tenemos 0.1 molar, o sea, 10 veces más potasio en el interior que en el exterior. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen eso, ¿cuánto les sale el potencial eléctrico de difusión o el potencial, ahorita le vamos a poner nombre, el potencial eléctrico de difusión para el potasio? ¿Quién me dice? ¿Ya lo tienen? ¿No da 0? No, pues ¿cómo va a dar 0? A ver. Menos 60 y exactamente. Y eso es a lo que iba. El valor, como está esta formulita, se los va a dar en milivoltios. ¿Sí? Son menos 60 milivoltios. A ver, ¿a quién no le da eso? Ese es el voltaje de difusión del potasio. El voltaje de difusión del potasio a través de una membrana semipermeable. Cuando la diferencia de concentraciones entre un compartimento y otro tiene una diferencia de 10 veces, o sea, 10 veces más concentrado en un compartimento que en otro. ¿Sí? Para todos es claro, esto es muy importante. Esto normalmente ocurre en las neuronas, ¿sí? En las neuronas, como ustedes saben, el interior de las neuronas está cargado negativamente porque hay una diferencia de iones a ambos lados de la membrana, ¿sí? Y en el caso del potasio, por ejemplo, el ejemplo más claro es que el potasio está a veces unido a ciertas proteínas, las cuales no pueden difundir a través de la membrana. Entonces, si tenemos, digamos, proteinato de potasio, ¿sí? Y estas proteínas no pueden difundir, el dipolo que se forma, ¿sí? Genera un potencial eléctrico de menos 60 milivolts siempre y cuando el potasio esté más concentrado adentro que afuera. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en qué es lo que siente el potasio, ¿sí? ¿Qué es lo que siente las moléculas de potasio? Pues, dado que las concentraciones en el interior son mayores que en el exterior, de acuerdo a su potencial químico, pues el potasio tiende a salir, ¿verdad? Tendería a salir, de acuerdo a su gradiente químico. Porque está más concentrado adentro que afuera. ¿Están de acuerdo? Pero por otro lado, ¿sí? Dado que hay más cargas negativas en el interior que en el exterior, las cargas negativas tienden a atraer al potasio, que tiene carga positiva, y las positivas del exterior a repelerlo, de tal manera que su gradiente eléctrico, el gradiente eléctrico del potasio, lo que siente el potasio es una
una fuerza para entrar. En el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio, este valor, estas concentraciones de potasio se alcanzan cuando el potencial a través de la membrana impide que ese potasio se mueva, ¿verdad? Y a esa condición se le llama, ahorita lo vamos a ver con más calma, ¿sí? A ese potencial de difusión, ¿sí? De estas moléculas, cuando ya no se mueven, se le llama, es el potencial de equilibrio del ion, ¿sí? El potencial de equilibrio del ion. Lo hicimos para el potasio. Ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo, pero quiero saber si hasta aquí estamos bien. Sí, profe, todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno. Entonces, esto que yo le llamé como fuerza, digamos, o como lo que siente el potasio, de hoy en adelante le vamos a llamar, apunten este concepto, driving force. El driving force es como la fuerza de conducción, es una serie de fuerzas que hacen que difundan los iones a través de la membrana, ¿sí? Entonces, el objetivo de estas clases es poder calcular este driving force para cada ion y en general para todos los iones, ¿sí? Pero no es importante que primero entiendan que el potencial de difusión se forma por un dipolo eléctrico, ¿sí? De iones que tienden a difundir a través de la membrana. ¿Sale? Bueno, ¿y de qué depende esta fuerza de conducción, este driving force? Pues como les dije, depende del gradiente químico, es decir, de la diferencia de concentraciones a través de los compartimentos, pero también de la diferencia en el potencial eléctrico. ¿Sale? Y eso vamos a verlo ahorita con un ejemplo, pero quiero que quede como muy clarito esto. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, como yo les decía, debe de haber un equilibrio electroquímico, ¿sí? Es decir, la suma de los potenciales químicos y los potenciales eléctricos a través de la membrana tienen que estar en equilibrio, ¿verdad? Si no se violan estos principios de electroneutralidad y de pues lo que se viola básicamente todas las leyes de la termodinámica. Acuérdense que lo que nos dicen estas leyes de la termodinámica es que todos los sistemas tienden a llegar a un equilibrio si no se aplica una energía. Es decir, el calor, ¿no? La energía siempre fluye de donde hay mayor calor a menor calor, siempre. Esa es la dirección de la energía, digamos, ¿no? Hasta que llega a un equilibrio. Y es lo mismo para pues, los potenciales químicos y eléctricos. Entonces, si nosotros, imagínense ustedes, vamos a poner la condición de nuestras células, una condición hipotética, no hipotética, lo que ocurre en nuestras células, pero resumida. Si nosotros tenemos un compartimento separado, dos compartimentos separados, y tenemos nosotros, digamos que cloruro de sodio, vamos a poner cloruro de sodio en uno de los compartimentos con una concentración, y en el otro compartimento tenemos otra solución que sea, digamos, proteinato de sodio, ¿no? Y nosotros suponemos que estas iones no pueden difundir, es decir, es otra vez una membrana semipermeable, como les había dicho, es una membrana semipermeable. En una condición de equilibrio,
¿sí? Lo que nosotros tendríamos que tener, si esta no difunde, si este no puede difundir, lo que tendríamos es que para que no se viole el principio de electroneutralidad, que es muy importante, pues las diferencias de las cargas y los potenciales químicos y eléctricos a ambos lados de la membrana tiene que ser igual. Es decir, lo voy a escribir ahora de este lado, ¿sí? La energía, digamos, eléctrica tiene que ser igual a ambos lados de la membrana, pero también la energía química que vamos a, si nos escribe, vamos a definir con este símbolo, ¿sí? La energía química a ambos lados de la membrana tiene que ser igual. Entonces, en una condición de equilibrio, pues tendríamos que, por ejemplo, el sodio, ¿sí? Estaría más concentrado en uno de los compartimentos, el cloro más concentrado en el otro compartimento y esta molécula que no difunde, pues se queda igual. De tal manera que para que no se viole el principio de electroneutralidad, la cantidad de cargas, ¿sí? La cantidad de cargas y el potencial químico a ambos lados de la membrana tendrían que ser semejante. Y si nosotros le ponemos, lo definimos en base a sus concentraciones, esto, pues tendríamos que en esa condición de equilibrio, la concentración de sodio por la concentración de cloro tiene que ser igual a ambos lados de la membrana. Me voy a regresar al anterior. Entonces, en una condición de equilibrio, ay Dios, ¿es esto? Sí. En una condición de equilibrio, si nosotros pudiéramos calcular ese equilibrio químico y eléctrico en esta membrana semipermeable que no permite que uno de los aniones difunda, se alcanza aquí. Y este equilibrio, esta condición de equilibrio, se define como el equilibrio de Donan-Gibbs. El equilibrio con doble B, perdón. Donan-Gibbs. Este es el equilibrio de Donan-Gibbs. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Podría dar la definición otra vez de equilibrio de Donan-Gibbs? Sí, entonces el equilibrio de Donan-Gibbs es un equilibrio electroquímico, ¿sí? Que se alcanzan en membranas semipermeables. Eso sería como una definición general. Ahora, lo repito, me regreso al anterior. Entonces, si nosotros tenemos una solución que forma un dipolo en un compartimento O y otra solución también que forma un dipolo en un compartimento I, entonces los iones por separado van a tender a difundir de manera independiente, ¿verdad? Si uno de esos aniones, que en este caso son las proteínas, no pueden difundir a través de la membrana, entonces se tiene que alcanzar un equilibrio electroquímico. Y ese equilibrio electroquímico que no viole el principio de electroneutralidad, ¿verdad? Entonces, la cantidad de cargas que se alcanzan en un compartimento y en el otro tendría que ser semejante, pero no necesariamente las concentraciones de los iones por separado. Pues porque si uno de los iones no puede difundir, pues tendrían que igualarse, ¿verdad? Las cargas. Entonces, por eso aquí tenemos menos cloro que acá
porque pues acá hay proteínas que tienen la misma carga. Y en este caso, aquí, tenemos más sodio aquí, que va a estar en equilibrio con las cargas negativas de estos aniones y que no viola el principio de electroneutralidad, ¿verdad? Entonces, nosotros lo podemos calcular, ese equilibrio en términos de las concentraciones de los iones que sí difunden de esta manera. El producto de la concentración de los iones sodio y cloro en ambos lados de la membrana debe de ser igual. Y ese equilibrio se le denomina equilibrio de Donan-Gibbs, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que, bueno, en la ecuación solo están las concentraciones, ¿no? Entonces sería solamente el equilibrio químico, o cómo se le agregaría la carga a la fórmula para que fuera el equilibrio Sí, electroquímico. si te fijas, justamente en lo anterior, si te fijas, las concentraciones no van a ser, de cada uno por separado, no van a ser iguales a ambos lados de la membrana, ¿verdad? No van a ser iguales a ambos lados de la membrana, o sea, acá hay más sodio en el compartimento O que en el I, y en el compartimento O hay más cloro que en el compartimento I, ¿verdad? O sea, entonces las concentraciones no son iguales. Las cargas sí. Entonces, pero los productos de las concentraciones sí deben de ser iguales, ¿verdad? En el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Fíjense, entonces nosotros podemos hacer un truquito aquí muy fácil. Simplemente es un truquito para llegar a una definición nueva. ¿Sí? Nosotros podemos a ambos lados de la membrana multiplicar por RT y sacar su logaritmo natural de las concentraciones de sodio por las concentraciones de cloro. Debería de ser igual a RT por el logaritmo natural de y es O y O. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que no pasa nada si nosotros multiplicamos a ambos lados de la igualdad por RT y obtenemos el logaritmo natural del producto? ¿Sí? Bueno, y por las leyes de los logaritmos, ¿se acuerdan que el producto de un logaritmo es igual a la suma de los logaritmos por separado? ¿Se acuerdan? Lo tienen fresco porque seguramente vienen de la prepa casi frescos. Entonces, nosotros podemos decir que RT por el logaritmo natural de la concentración de sodio más RT por el logaritmo natural de la concentración de cloro en el compartimento O va a ser igual RT por el logaritmo natural de sodio I más RT. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué hora son, jóvenes? Es muy bueno. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y simplemente por definición, este potencial químico que yo les decía, este potencial químico se define como RT por el logaritmo natural de la concentración de cualquier cosa. ¿Sí? Es el potencial químico. ¿Sí? Así se define en física. Y ese es, el potencial químico es, véanlo, quiero que lo vean así, como una especie de trabajo, ¿sí? O es el potencial que tiene un compuesto o una molécula, una solución, ¿sí? De generar un trabajo. Y viene pues de la teoría de los gases ideales. Ustedes se acuerdan que ustedes tienen un émbolo y aquí tienen un gas, el ejemplo clásico de los gases ideales. Ustedes se acuerdan que la presión, ¿sí? La presión que ejerce este gas
¿sí? Pues directamente está relacionada con la temperatura. Mayor temperatura tenga este gas, pues hay una mayor presión, ¿verdad? Y este émbolo pues se va a poder desplazar. Y por otro lado tenemos que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿verdad? De ese gas. Ahora sí, para que no se confundan con el voltaje, ¿verdad? Entonces, la ley de los gases ideales que nos dice que la presión es igual a RT sobre B, en donde R es la famosa constante de proporcionalidad, una constante de proporcionalidad que nos hace que le quitemos estas proporciones y que sea una igualdad, ¿verdad? Que es la constante de proporcionalidad, ¿verdad? Eso es por un lado. Pero por otro lado, lo voy a poner aquí abajito, ustedes saben que el trabajo es igual a, si nosotros pensamos en ustedes, a ver, Rodrigo, que lo estoy viendo. Yo tengo una duda. Sí, dime. En esa fórmula estamos asumiendo que el número de moles es 1. Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Tenemos aquí un mol, vamos, este es un mol. Sí, tienes razón. Sí, lo estoy simplificando para llegar a concluir algo, ¿sí? Pero sí. Entonces, el trabajo, ¿sí? Si se acuerdan bien el trabajo, el que podría ejercer Rodrigo para, aquí lo estoy viendo, bueno, cualquiera, Pancracio, quien sea, para subir una tabla desde la planta baja hasta la planta alta de su casa, un ladrillo, lo que sea, ¿no? Yo porque aquí tengo enfrente a los albañiles que están haciendo el edificio C del ENES. El trabajo, pues es la fuerza que se ejerce, ¿verdad? Por la distancia, ¿verdad? Eso es como la definición clásica del trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, esto lo dejamos aquí a un ladito, si nosotros ahora lo vemos en este sistema, nosotros sabemos que la presión que ejerce este gas, pues es igual a la fuerza entre el área, ¿verdad? El área que tiene este émbolo, esta área. Entonces, en este caso, por lo tanto, la fuerza, ¿a qué es igual? Presión por área. A la presión por el área, ¿verdad? Porque el área estaba dividiendo, pasó multiplicando. Si alguien está perdido, por favor díganme. Yo asumo que todas estas cosas son muy fáciles para ustedes, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que la fuerza también es la presión por el área, ¿verdad? Y el área, ¿qué es el área? Pues el área, ¿sí? O sea, el área, si nosotros el área la multiplicamos por la distancia, tenemos un volumen, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿sí? Nosotros si regresamos acá, ¿sí? Nosotros tendríamos que el trabajo, más o menos, el trabajo en este sistema estaría dado por la presión por el volumen, más o menos, porque el volumen es área por la distancia, ¿sí? Entonces, más o menos en este sistema, de manera análoga, el trabajo es la presión por el volumen, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y presión por volumen, si nosotros de aquí despejamos de esta formulita original, presión por volumen, aquí, que es el trabajo, ¿a qué es igual de esta ecuacióncita? Pues a RT, ¿verdad? PV es igual a RT. Entonces, si PV es un trabajo, pues RT pues es un trabajo. ¿Están de acuerdo todos? Entonces, si nosotros sacamos este RT por el logaritmo natural de la concentración, pues es como una especie de
pues de trabajo químico, por eso le llama potencial químico a este, ¿sí? Es una especie de trabajo químico. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, si se fijan, si ahora regresamos nosotros a esta formulita que nosotros sacamos de acá, a esta de acá, si se fijan, pues la suma de potenciales químicos del sodio más la suma del potencial químico del cloro es igual a la suma del potencial químico del sodio más el potencial químico del cloro a ambos lados de los compartimentos. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. ¿Sí? Para todos es claro, esto es muy importante. Si alguien no, con toda confianza. Bueno. Perfecto. Entonces, continuamos. Voy a borrar, necesito otra página y aquí nada más me da 3. Entonces me voy a ir. No, pues aquí hay otra página. Aquí está. Vamos aquí. Bueno, ese es por un lado. ¿Sí? Ese es por un lado. Entonces, nosotros tenemos otra vez, voy aquí a hacerlo chiquito, tenemos el compartimento O y el compartimento I. Y entonces nosotros tenemos que el potencial químico en el compartimento debería de ser la suma de los potenciales químicos y... Ay, me salió acá. Químicos y químicos de ambos compartimentos deben de ser igual, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que el equilibrio de Donan-Gibbs toma en cuenta eso. Pero decíamos que también tiene que haber una electroneutralidad, ¿no? Entonces tendría que haber un equilibrio también eléctrico. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos ahora nosotros ese potencial eléctrico? Voy a ponerlo acá, potencial eléctrico, que le hemos denominado B de voltaje, ¿no? Es potencial eléctrico. Este potencial eléctrico. Pues el potencial, vamos a asumir que tenemos una carga, cualquiera que ésta sea, un electrón, un protón, lo que ustedes quieran, una carga aquí, y esa carga se tiene que mover desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Si esa carga se tiene que mover de un punto A a un punto B, como esa carga está cargada, pues el potencial eléctrico es el trabajo, sería el trabajo que se realiza al mover una carga desde un compartimento A hasta un compartimento B, ¿verdad? Entonces, pues sería que este trabajo, que sería como el trabajo eléctrico, digamos, pues sería la carga, el valor de la carga, Q, como ya habíamos visto hace rato, por la diferencia en el voltaje, porque, otra vez, si nosotros tenemos la analogía del tinaco, tenemos nosotros una llavecita que saca agua aquí, ¿sí? Pues la cantidad de agua que saque esta llavecita pues va a depender de esta altura. Entonces, esta altura, el análogo sería nuestra diferencia de potencial, la diferencia en el voltaje, ¿sí? Es decir, o sea, si nosotros pensamos que esta no es una carga, ahora tenemos muchas cargas, pues nosotros tendríamos que el trabajo es igual al valor de la carga, que es la constante de Faraday, que ya la habíamos visto, por la diferencia en el voltaje. Es decir, la diferencia vamos a ponerlo así, la diferencia de concentraciones en las cargas. Vamos a suponer que este punto A tiene muchas cargas negativas y este punto B tiene más cargas positivas. Pues dependiendo del valor de esta carga, pues se va a mover con más o menos trabajo desde un punto A hasta un punto B. Entonces, este trabajo
pues es la constante de Faraday por una diferencia en el voltaje. Es decir, la altura que tenemos en el tinaco, es decir, la cantidad de cargas que hay en el ambiente y que le permiten pues moverse con mayor o menor facilidad a esta carga desde un punto A hasta un punto B. Entonces, tenemos nosotros, ¿sí?, que las energías totales, ¿sí?, aquí, las energías totales, tanto químicas como eléctricas, decíamos, de ambos lados de los compartimentos, deben de ser iguales, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, nosotros ahora decimos, ¿cómo definíamos? Entonces teníamos aquí, por un lado, lo que vamos a definir como el potencial, perdón, vamos a definir esto como la energía pues sí, o el trabajo eléctrico, ¿sí? Vamos a ponerle como la energía eléctrica. No debería de ser así porque suena como que es la energía eléctrica de nuestras casas, pero pues este potencial eléctrico, esta energía eléctrica de un compartimento. Y tenemos también nuestro potencial químico. Entonces, tendrían que estar en equilibrio. Entonces, eso quiere decir que para que no se viole ninguno de los principios, tendríamos que tener que, si sumamos el potencial eléctrico más el potencial químico en el compartimento O, tendría que ser igual a la suma del potencial eléctrico más el potencial químico en el compartimento I. ¿Sale? Pues eso quiere decir que si nosotros, ¿recuerdan cómo se definía el potencial? A ver en sus notas, ¿recuerdan cómo se definía el potencial químico? El potencial químico más el potencial eléctrico en el compartimento O, sus sumas, pues van a ser igual a las sumas en el compartimento I. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Es decir, los potenciales químicos y lo que definíamos como el trabajo eléctrico tienen que estar en equilibrio a ambos lados de la membrana, ¿verdad? Pues entonces ahora vamos a tratar... Perdón. Sí. Ahí ya no se le pone en potencial eléctrico, ya no se le pone a la constante de Faraday por la diferencia de voltaje, solo se le pone el voltaje. Sí, digamos, o sea, el trabajo que desempeña sí depende de la diferencia de voltaje, pero digamos, una carga en particular en un ambiente determinado, ¿no? En un ambiente eléctrico, por así decirlo, tiene un potencial particular. Entonces, por eso, ¿se acuerdan de nuestro ejemplo original donde estaba el proteinato de potasio? ¿Se acuerdan? Aquí, en donde no difundía, pues lo que siente cada uno de estos iones depende de su ambiente eléctrico, ¿verdad? Por eso no alcanzan un equilibrio eléctrico en términos de la cantidad de cargas, sino más bien, digo, en términos de la cantidad de cargas, pero depende de las cargas, no de la molécula que estemos hablando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por eso lo ponemos así. Bueno, entonces, lo voy a reescribir porque ya no me alcanzó la página. Entonces, tenemos por nosotros otra vez que RT por la concentración de lo que nosotros estamos hablando aquí, perdón,
por el logaritmo natural de la concentración en el compartimento O más F por BO es igual a RT por el logaritmo natural de la concentración en el compartimento EI más F por BI. ¿Sale? Eso es lo que teníamos en la página anterior. Nada más para partir de ahí. Entonces ahora lo que podemos hacer nosotros es dividir a ambos lados de la igualdad el potencial químico y el potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros que RT por el logaritmo natural de la concentración en el compartimento O menos RT por el logaritmo natural, la concentración I es igual a ¿qué? A F por BI menos F por BO, ¿verdad? Simplemente dividimos a ambos lados de la igualdad los potenciales, el potencial químico, están acá, y el potencial eléctrico, ¿verdad? Ahora bien, No sí. me queda claro por qué no usamos también el trabajo del químico, porque usamos el potencial químico y no el trabajo químico. Bueno, es que lo que decíamos nosotros, me voy a regresar, lo que decíamos nosotros es que el potencial químico en realidad es un trabajo. ¿Se acuerdan? Entonces, déjame ver dónde lo pusimos aquí. Aquí lo teníamos. Nosotros teníamos que el PB era un trabajo. ¿Se acuerdan? Aquí está. PB era un trabajo. Entonces, si PB es igual a RT, aquí en esta parte de acá, teníamos que el potencial químico era una especie de trabajo, igual que el potencial eléctrico. No es exactamente el trabajo, ¿no? Pero lo definimos en términos del trabajo. Igual el eléctrico, ¿verdad? Pero no es exactamente igual. Pero es un análogo a el potencial. ¿Sí? ¿O no? Pues más o menos, porque en el trabajo eléctrico o la energía eléctrica sí se usó como la fórmula de trabajo, o sea. Sí, no es exactamente o sea, digamos, así se define, perdón, a ver, voy a regresar, así se define el potencial químico. Y en el caso del eléctrico, ¿sí? Es su análogo, pero no son exactamente lo mismo. Es una especie de, más bien como yo les decía, como de energía global química y energía global eléctrica que tiene una solución de compuestos, de iones cargados a ambos lados de los compartimentos, ¿sí? Por eso lo explicamos, déjame regresarme al equilibrio de Donnan-Gibbs, ¿sí? Por eso lo teníamos en términos de, ¿dónde estaba? Era creo que era no. Es que yo los veo chiquitos y yo no los veo, perdónenme. Aquí está. Entonces, en términos de Donnan-Gibbs, que aquí está, ¿sí? ¿Sí? Tiene que ver con las concentraciones, por supuesto, pero como estos iones están cargados y la membrana es semipermeable, entonces, de manera separada, químicamente, los iones tienden a moverse o a tender a moverse hacia uno de los compartimentos, pero eléctricamente también tienen una influencia. ¿Qué es eso que sienten? ¿Qué es esa energía que los impulsa a querer moverse? Pues es lo que estamos nosotros definiendo como el potencial químico y el potencial eléctrico. Otra vez, si nosotros tenemos en una neurona, en una célula, que hay una serie de cargas distribuidas de manera diferencial a ambos lados de la membrana, ¿sí? Estos iones, cualquier ion, vamos a poner, ¿no? Cualquier ion, de lo que se trate, va a tender a moverse, ¿sí? Hacia uno u otro lado de los compartimentos o de la membrana, dependiendo de dos cosas, de su diferencia de concentraciones, es decir, de ese potencial químico, pero también
dependiendo del ambiente eléctrico, que es lo que yo definí como potencial eléctrico, ¿sí? No es que exactamente en términos físicos sea trabajo, sino un análogo al trabajo nada más. Pero las definiciones correctas del potencial químico la tenemos aquí, ¿sí? RT por el logaritmo natural de la concentración y el de la diferencia del potencial, y el potencial eléctrico se define como la constante de Faraday por el voltaje. Ya me quedó claro, muchas gracias. ¿Sí? Mucho mejor. Ok. Entonces, ¿ahora dónde estaba yo? Okay. Yo tengo una duda. En el anterior que puso, ¿lo puede regresar? Sí, voy. A ver, ¿era esta? Aquí en la fórmula, en donde ocupó las propiedades de los logaritmos y las separó. Aquí porque ya no ocupa el logaritmo en el cloro, después del igual. No, está mal, pues qué bueno que me lo notaste. Aquí es logaritmo natural, sí, perdón, lo voy a borrar y lo voy a escribir como debe de ser. ¿Sale? Perdón, es que, bueno, gracias, perdón. No, es que ya no sé cómo borrar, amigo, espérame. ¿Cómo le hago? No quiero borrar página, no. Bueno, aquí va el logaritmo natural. Sí, ya voy a borrar aquí. No sé ya cómo hacerle, discúlpame. Aquí va el logaritmo natural, ¿sí? RT por el logaritmo natural del cloro, sí. Ok. Oigan, me tengo que aprender sus nombres, no sé cómo lo voy a hacer, siempre he sido muy malo para eso. Ahorita lo voy pensando, porque como nada más veo yo, aquí yo nada más veo a Victoria Pastor, a Grecia Sevilla, Rodrigo, Frida, Eric y Leonardo. Y no veo a nadie más, entonces no voy a aprender más que esos nombres seguramente, pero bueno. Después vemos una estrategia para eso. Entonces, aquí separé los potenciales químicos y los eléctricos, y entonces pues eso nos va a permitir factorizar, ¿verdad? Si nosotros tenemos RT por el logaritmo natural de la concentración O menos RT por el logaritmo natural de la concentración en el compartimento I, si nosotros factorizamos, estarán ustedes de acuerdo que podemos resumir esta ecuacióncita de la siguiente manera. RT por el logaritmo natural, ¿sí? De el cociente de las concentraciones. ¿Están de acuerdo? Porque la resta de los logaritmos es igual que al cociente del logaritmo, ¿verdad? O sea, es decir, una ley de los logaritmos, lo voy a poner aquí nada más para los que no se acuerdan, es que si nosotros tenemos que el logaritmo natural, qué feo. El logaritmo natural de A por B es igual al logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B, ¿están de acuerdo? Y también que el logaritmo natural de A entre B son de las propiedades de los logaritmos, es igual al logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y no nada más eso, sino si ustedes tienen que el logaritmo natural de A es igual a B, entonces A es igual a E elevado a la B, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más lo pongo aquí para que se acuerden los que no se acuerdan, ¿sale? Las propiedades de los logaritmos. Entonces, nosotros tenemos RT por el logaritmo natural de C en la concentración del ion C en el compartimento O, menos RT por el logaritmo natural de este mismo ion en el compartimento I. Factorizamos RT, me salté un paso nada más, entonces tenemos que RT que multiplica el logaritmo natural del cociente de las concentraciones, ¿verdad? Que es lo mismo que la resta de los logaritmos. Ok. Y entonces, del otro lado, pues también podemos factorizar F,
Entonces nos quedaría que F por BI menos BO, ¿sale? Y entonces, ¿qué es BI menos BO? Pues es delta B, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que delta B es igual, si nosotros ahora la constante de Faraday que está multiplicando la pasamos dividiendo, tenemos que delta B es igual a RT sobre F por el logaritmo natural de el cociente de las concentraciones. Ay, aquí está mal, aquí está mal. ¿No? Y entonces llegamos a qué cosa, si se fijan, a qué ecuaciones. ¿Cuál es Nernst. La ecuación de Nernst. Le falta un elemento para hacer la ecuación de Nernst completa. El número de moles. Le falta aquí la valencia, ¿verdad? Z, la valencia del ion de que estamos hablando. En el caso de los iones, los cationes monovalentes, pues es +1, y en el caso de los aniones monovalentes sería -1, ¿verdad? Ahora, esta ecuación de Nernst, ¿sí? Esta ecuación de Nernst, ¿qué nos dice? ¿Sí? Esta ecuación de Nernst, ¿qué nos dice? Porque seguramente ustedes ya la han escuchado o han oído hablar de ella. ¿Qué nos dice esta ecuación de Nernst? ¿Qué nos calcula? El potencial de membrana en reposo. No, potencial de membrana en reposo, no, claro que no. Se denomina, voy a poner aquí, potencial de equilibrio de un ion. De un ion C, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Es el potencial de equilibrio de un ion. ¿Y qué quiere decir el potencial de equilibrio de un ion? Ya lo tienen anotado, ¿verdad? Puedo pasarme de aquí. Entonces, quiere decir, ¿sí? Quiere decir entonces que si yo me regreso a mi celulita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el interior es medio negativo con respecto al exterior, ¿verdad? Y entonces tenemos una concentración de potasio distinta en el interior que en el exterior. Estoy poniendo el ejemplo del potasio, pero podría ser cualquier otro, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una diferencia de concentraciones de un ion particular en el interior respecto al exterior, ¿sí? Pues de acuerdo a su gradiente químico, de acuerdo a su diferencia de concentraciones, pues el potasio va a tender a ir del compartimento I, o sea, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Porque está más concentrado adentro que afuera. Sin embargo, de acuerdo a su carga eléctrica, de acuerdo a su gradiente eléctrico, como es una carga positiva el potasio, pues va a tender a entrar porque las cargas positivas que están en el exterior tienden a repelerlo y las cargas negativas del interior tienden a atraerlo. Porque, otra vez, bueno, cargas iguales tienden a repelerse, ¿verdad? Digo, cargas iguales y cargas diferentes tienden a atraerse, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que de acuerdo a su gradiente eléctrico, el potasio va a tender a moverse de afuera hacia adentro, pero de acuerdo a su gradiente químico, de adentro hacia afuera. ¿Cuándo se logra el equilibrio?
¿O cómo se puede calcular el equilibrio? Pues con la ecuación de Nernst. Es decir, es el voltaje que debería de haber entre ambos lados de la membrana, es el voltaje que debería de haber en ambos lados de la membrana para que el potasio, en este caso, no se moviera, ¿sí? Es decir, es un voltaje que tiene que tener la membrana entre el interior y el exterior para que el potasio deje de tender a moverse. Si no hubiera una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior, pues entonces el potasio tendería a moverse dependiendo de estos gradientes. Pero como existe este potencial eléctrico a ambos lados de la membrana y el potasio está cargado, cualquier ion, pero el potasio en este caso, va a estar en equilibrio. Eso quiere decir que si la membrana o a ambos lados de la membrana hay un potencial eléctrico, los iones van a moverse dependiendo de ese potencial eléctrico, ¿sí? ¿Cuándo dejan de moverse? Cuando no hay movimiento o el movimiento neto es cero, pues en el potencial de equilibrio del potasio. Y se define como E, el potasio, y para el sodio sería el potencial de equilibrio del sodio, y para el cloro, el potencial de equilibrio del cloro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Preguntas hasta aquí. ¿Qué dijo que la ecuación de Nernst era para cuando el potasio no se moviera? ¿O qué dijo? Algo así. No. A ver, es muy importante. Cuando estaba en reposo. El potencial de equilibrio no es solo para el potasio, el potencial de equilibrio es para cualquier ion. Es el potencial de equilibrio de cualquier ion, es el potencial eléctrico que debería de existir a ambos lados de la membrana para que el movimiento neto de ese ion sea cero. ¿Sí? Para que su difusión sea cero. ¿Es claro eso ahora? Eso quiere decir, si nosotros ponemos aquí una gráfica, ¿no? Tenemos el tiempo aquí y en el eje de las Y tenemos el voltaje. Aquí vamos a suponer que tenemos 0. Pues nosotros tenemos que el potencial de equilibrio del potasio más o menos ¿cuánto está? Eran menos 60 Menos milivoltios, ¿no? 60 milivoltios. Voy a cambiar de pantalla. Ya ven la otra pantalla, ¿verdad? ¿O no? Ok. Entonces, cuando nosotros medimos las concentraciones de los distintos iones, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿ven? El axón de calamar, un músculo esquelético de rana y glóbulos rojos humanos. Tenemos las concentraciones de diferentes iones, tanto en el interior y el exterior, ¿verdad? Y aquí su potencial de equilibrio de cada uno de los, el potencial de membrana, ¿no? De cada uno de estos iones. Entonces, nosotros lo que tenemos es que, voy a pintar aquí otra vez la grafiquita, tenemos aquí en el tiempo, el voltaje, pues tenemos que más o menos el potencial de membrana, como ustedes saben, pues está por acá, ¿no? El potencial de membrana, digamos, vamos a tomar el del axón de calamar. Aquí estamos, si aquí es el 0, pues aquí estamos en menos 60 milivoltios, ¿verdad? ¿Dónde estará localizado en esta gráfica el potencial de equilibrio del sodio y el del potasio? Vamos a nada más poner esos dos. ¿Cuánto? Bueno, más fácil, con estos valores, ¿sí? Con estos valores, tienen ustedes que en el exterior hay 490 milimolar
de sodio y 44 en el exterior, ¿sí? Entonces, vamos a calcular su potencial de equilibrio, vamos a recordar, ¿sí? Entonces, el potencial de equilibrio, si nosotros si nosotros nuestra formulita original, que la voy a pintar aquí arriba, ¿se acuerdan? Potencial de equilibrio de cualquier ion es igual a RT sobre ZF por el logaritmo natural de las diferencias de concentraciones del ion y esa es una manera de calcularlo, pero hay una manera más fácil de calcularlo y no sé si alguien la tenga por ahí, la formulita. Pues era, si nosotros lo hacemos a 37 grados Era la centígrados, simplificación que usted nos dio, ¿no? El claro, 60. entonces era la simplificación que vimos originalmente, ¿cuál era? Pues que E del ion es igual a 60 por el logaritmo de la concentración exterior entre la concentración interior. bueno, es menos 60, ¿no? 60 por el logaritmo, pero ahora base 10 de la concentración en el exterior entre la concentración en el interior. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos aquí? En este caso, digamos, el del sodio. La concentración en el exterior es de 490 y en el interior es de 44. ¿Sale? ¿Cuánto da este cociente? 490 entre 44. Ah, yo ya lo había sacado todo. Pues a ver, Menos 62.8. menos 62 punto. Ah, ya todo. Sí, ya todo, ya todo. Eso ya está. No, pero a ver. ¿Este cociente cuánto me da? 490 entre 44. Quiero hacerlo con todos. 11.13. Bueno, 11.14. Ok, 11.14. ¿Sale? El logaritmo de 11.14, el logaritmo base 10 de 11.14 es igual a 1.04. ¿eh? 1.04. 1.04. Entonces, pero aquí. Y entonces, bueno, pues por 60, $62.8. lánzame plumita. ¿Sí? Entonces, bueno, les da 62.8. Falta El el de, menos, ¿no, profe? ¿perdón? Falta el menos, ¿no, profe? Del menos 60. Sí, entonces, pero el logaritmo, ¿por qué nos da negativo? Nos tendría que dar positivo, ¿verdad? Por supuesto. Porque el potencial de equilibrio del sodio, que es el que calculamos, está por aquí arriba. Es el potencial de equilibrio del sodio. A ver, calcúlenlo para el potasio. ¿Cuánto les da?
No nos estará dando positivo porque tenemos la concentración de sodio exterior arriba, o sea, es la que estamos dividiendo. Sí, entonces la concentración de sodio en el exterior es esta, 490. Ay, estoy intentando mal aquí. Ah, claro. Ok. A ver, ¿dónde está el error? Ustedes ya lo saben, entonces, a ver. Está bien sin él, o sea, sí podríamos hacer menos y ya nada más 60 logaritmo de 10 de la concentración exterior entre la interior. Entonces, no, en realidad, sí tiene toda la razón. Entonces, en realidad, ¿sí? En realidad, aquí hay un truquito, a ver si ya lo vieron. Entonces, vamos, porque quiero que lo hagamos juntos, porque si no, se me van a hacer bolas. Quiero que lo hagamos con la fórmula original, no con el de menos 60. ¿Sale? Déjenme. Calculen, bueno, primero alguien que me dé el valor con el del potasio, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿87.25? ¿80 y qué? ¿La del potasio? Ajá. Con el menos 60 sale 87.25. Sale positivo, ¿verdad? Entonces nos está dando, bueno, justamente al revés. Pero 87.25, ¿estás seguro? ¿Segura? O sea, 370, utilizando esto, 370 y 13. A ver, ¿estamos segurísimos? 87.25. Bueno. Pues tenemos aquí, sí, tenemos aquí un error en nuestra formulita. ¿Sí? Permítanme un momentito. Para que sea así como está puesta aquí, perdónenme, tiene que ser más 60. Es que el primer ejemplo que les di tenía que ver cuando es más 60, ¿sí? Entonces, si ustedes usan más 60, entonces les va a dar que la de sodio era el primer valor, que era 62.8 milivolts. ¿Ahora menos cuánto? Menos 87. ¿Verdad? Punto 28. Bueno, así. Entonces, si se fijan, entonces tenemos que el potencial de membrana, que se puede medir experimentalmente, pues está en menos 60 milivolts, que es el que aquí viene, ¿verdad? Menos 60 milivolts. O sea, en estas condiciones tenemos que el potencial de equilibrio del potasio está por debajo del potencial de membrana, ¿sí? Y el potencial de equilibrio del sodio por arriba del potencial de membrana. Nos vamos a enfocar en estos dos iones, porque estos dos iones son los más importantes en el caso de para generar el potencial de membrana. Entonces, bueno, lo que quiero es que, por favor, nada más se queden ahorita con esta idea. Quiero que el concepto más importante de toda esta clase es que el potencial de equilibrio de un ion en una membrana semipermeable depende del potencial de difusión, ¿sí? Y que su valor depende de las diferencias de concentraciones, en donde debe haber un equilibrio
electroquímico, no químico y no eléctrico, sino electroquímico a ambos lados de la membrana. ¿Sí? Y eso es muy importante. Pero esos valores para cada ion son distintos al potencial de membrana. En la siguiente clase vamos a ver entonces cómo se genera el potencial de membrana. ¿Sí? Y ya, porque si no, bueno, hoy empezamos tarde, pero si no van a llegar tarde a su próxima clase. No sé si quieran comentar alguna otra cuestión. ¿No? Bueno. Pues entonces nos vemos el jueves, ¿les parece bien? Bueno. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. Buen día. Ya, buen día, doctor.